Platicando, hoy no traje los slides, ¿verdad? Pero primeramente Dios, el domingo vamos a estar utilizando nuevamente el proyector, si el Señor así nos lo permite. Pero hoy quiero platicar con usted con respecto o dándole continuidad a lo que ya habíamos visto. No sé cuántos estuvieron el viernes pasado, pero vimos que la diferencia de todo lo hace el altar. Amén. El altar, hermano, no es esta parte de enfrente. A veces lo hemos llamado así, pero yo creo que debemos de corregir la conceptualización que tenemos con respecto al altar, porque tampoco el altar dijimos que es que usted tenga un culto en casa con su familia, ¿verdad? Eso no es altar. El altar va mucho más allá. El altar es algo más que eso. El altar somos nosotros mismos. Amén. Entonces, teniendo un poquitito clara esa situación y tal vez retomando un poco de lo que habíamos visto, haciendo un pequeño resumen, se recordará que la palabra que determina altar es mizbeach, ¿verdad? En el hebreo. Y que cada una de esas letras que componen la palabra mizbeach, que eran, sí se recuerda, ¿verdad? Aquí lo tengo para decírselo rápidamente. La palabra mejilá, por ejemplo, que significa perdón, sehut, que son obras, berajá, que es bendición, y hayim, que son vidas, ¿verdad? Cada una de ellas o todas ellas, hermano, componen lo que es el altar. Y le hicimos énfasis a lo que es mejilá, que es el perdón, que es la primera palabra, ¿verdad? Si nosotros escribimos la palabra mizbeach, vamos a ver que la primera letra que lo compone es la letra M de mejilá, que significa perdón. Si no iniciamos un altar perdonando y pidiendo perdón, es muy difícil poder tener un altar restaurado. Amén. Ok, entonces yo quiero hablarle hoy acerca de esto que me llama muchísimo la atención, o me llamó muchísimo la atención, que yo le titulé las dimensiones evolutivas del altar. Y para ello quiero que vaya conmigo y quiero poner referencias para que lo podamos. 25:9, y luego, si usted me puede acompañar a Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 19 también. Ahí vamos a ver la base que quiero poner para que usted y yo podamos entender esas dimensiones y hacia dónde debemos de evolucionar. Tal vez voy a hacer un esquema aquí en lo que usted lo busca. ¿Lo tiene? Amén. Entonces, sopórteme un poquito, por favor. Solo quiero poner aquí. Ok, entonces, aquí le puse más o menos un esquema de cómo era ese tabernáculo, según lo que vamos a leer, y luego quiero ir explicándole. 25:9 de Éxodo dice, conforme a todo lo que yo te muestre, fue lo que le dijo el Señor a Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás, o así lo haréis. Se lo vuelvo a leer. Conforme a todo lo que te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis o así lo harás.
Ok, entonces, ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6 y verso 19. Primera Corintios 6, 19. Cuando lo tenga me dice amén. Ok, dice, es una respuesta, o es una pregunta, perdón, que hace el apóstol Pablo, y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ok, se lo vuelvo a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por si alguien en algún momento pensó quitarse la vida, sería bueno que desistiera de esos pensamientos, porque la vida no es suya, ni siquiera su cuerpo, sino es del Espíritu Santo. Aparte que va a cometer un error extraordinariamente horrendo, porque después sigue la eternidad, y la eternidad ya es para condenación eterna, después de un suicidio. Ok, entonces, así clarito, ¿verdad? Para que no haya pierde. Entonces, cuando usted va a ver conmigo, vamos a encontrar que la palabra tabernáculo de Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. La palabra tabernáculo es la palabra mishkan, por si usted lo quiere apuntar. Es la palabra mishkan, aquí se lo voy a poner. Mishkan. ¿Qué significa, por supuesto, tabernáculo? Significa templo, significa casa de habitación. Y tiene otras referencias. Pero yo quiero llevarlo entonces a esto. Mishkan, significa residencia, significa la casa o la choza del pastor, significa también en algunas figurativamente significa tumba, pero también significa templo. Significa obviamente tabernáculo, ¿verdad? Cabaña, casa, cortina, habitación, morada, tabernáculo, tienda. Ok, entonces, ¿por qué quiero hacer esta referencia? Porque entonces, hermano, me vino un pensamiento a mi corazón meditando esto, de parte de Dios, creo yo. Y entendí entonces que en el tabernáculo que le fue dado a Moisés, hermano, está puesta toda nuestra evolución y toda nuestra vida desde la perspectiva eterna. ¿Por qué? Porque Éxodo 25:9, la Biblia dice que conforme a todo lo que Él mostró, ¿quién estaba hablando? Dios. Si Dios estaba hablando, quiere decir que Él mismo en el cielo llevó a Moisés y le mostró todo, tal cual debía de ser. Es decir, lo que Moisés puso a nivel tierra ya existe. Y existía, y ha existido a nivel cielo. Pero no este cielo, ¿verdad? Usted sabe que es el cielo de Dios del que estamos hablando. 7 cielos son existentes. Ok, entonces nosotros, hermano, vemos que es el tabernáculo eterno. El tabernáculo ya estaba. De hecho, cuando usted va a Apocalipsis, tal vez si alguien me puede hacer el favor de buscarlo, en Apocalipsis me parece que es 21 o 22, donde habla y dice que la ciudad tiene en sí el tabernáculo, el templo de Dios. Entonces, si hay un tabernáculo de Dios que ya había sido dado para que fuera mostrado durante el período o el tiempo llamado de la ley en Moisés, y le dijo el Señor que exactamente como se lo había mostrado tenía que reproducirlo. Entonces el tabernáculo eterno ya estaba.
previo a este tabernáculo. Amén. Entonces, en este tabernáculo existen elementos, porque el Señor le dijo que el diseño era tenía que ser exactamente igual, juntamente con todos los utensilios que en él estaban. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? ¿Alguien tiene el pasaje? ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Permítame que le lleven el micrófono ahí solo para tenerlo listo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí el tabernáculo de Dios. Ese no era el de Moisés. Ese era el tabernáculo que ya le habían enseñado a Moisés, de donde tomó el ejemplo. Y obviamente dentro de él estaban todos los utensilios, porque los utensilios también eran réplica de lo que estaba en el cielo. ¿Amén? Ok, entonces, hermano, a partir de aquí yo quiero que entendamos que 1 Corintios 6 dice que nosotros somos ese tabernáculo. Ahora, en esta dispensación. Y se lo vuelvo a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces quiere decir que lo que nosotros debemos de empezar a ver para poder tener una guía espiritual que nos transporte nuevamente y que veamos qué es lo que tiene que pasar dentro de ese tabernáculo. Somos para alcanzar toda la gloria que Dios quiere poner dentro de ese tabernáculo. Porque ¿quién estaba en ese tabernáculo según Apocalipsis 21 es? Ok. ¿Quién está dentro de ese tabernáculo? Dios. Su gloria está ahí. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros podamos llegar a ser el tabernáculo, hermano, donde Él habite, que esté dentro del palacio donde Él está. Que también nosotros deberíamos de ser parte de ese palacio, siendo parte del tabernáculo de Dios. Amén. Ok, entonces, la Biblia dice que entonces que el Señor le mostró a Moisés este tabernáculo. Y como estamos hablando del altar, yo quiero llevarlo a que entonces nos enfoquemos específicamente sobre el altar o los altares que están dentro del templo. Por eso le puse a este tema que era un altar evolutivo o las dimensiones evolutivas del altar. Y quiero llevarlo a Éxodo capítulo 27 y verso 1. Si no tiene Biblia, por favor, si alguien no tiene Biblia, levánteme su mano. Ahí hay unas Biblias que están a disposición y se las podemos dar para que usted la tome, ¿verdad? Y la pueda leer. Tal vez si la tiene en su celular, le agradecería que mejor no, ¿verdad? Para que no nos gane la tentación de estar enviando mensajes a nadie. Si es su iPad o si es su computadora, pues es más factible porque gracias a Dios no hay aquí internet, ¿verdad? Sí, es para evitarle la fatiga. Ok. Entonces, Éxodo 27, verso 1. En adelante vamos a ver este primer altar. Y digo este primer altar porque dentro del tabernáculo habían varios altares. Ok. Este altar es el altar de bronce. El altar de bronce estaba ubicado en el área del atrio. Es decir, en esta parte estaba ubicado el altar. Aquí estaba el altar. Aquí había un lavacro. Ok, pero nos vamos a enfocar al altar. Este altar estaba en el lugar del atrio. Y entonces, nosotros nos damos cuenta
de que empieza describiendo el Señor, y en el verso 1 dice, harás también un altar de madera de acacia. Mire los requerimientos del altar. Primero, era un altar de ¿qué? De madera de acacia. De madera de acacia. Luego, ¿qué más dice? Tenía 5 codos. 5 codos de ancho. Ok, cuadrado. Y después, ¿qué dice? Que tenía 3 codos de alto. Ok, entonces, empecemos a analizar. Empecemos a analizar es el altar. Porque el altar somos usted y yo. Esa es la primera parte del altar. Cuando hablo de la primera parte del altar, estoy hablando de que el altar va a ir evolucionando. Nosotros tenemos que ser gente que evolucione en Cristo Jesús. Cuando usted no conoce a Cristo, cuando usted no le ha recibido, cuando usted no ha creído en Él, sencillamente usted no tiene ningún altar. No es un altar. Así de fácil. Y si tiene duda de eso, no se preocupe. Después, yo creo que hay comida y nos podemos sentar y usted me invita y yo le hablo de todo lo que usted quiera. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces, hermano, empieza la evolución nuestra para poder llegar a ser un altar. Ahora, ¿qué hay en el altar? O para qué sirve un altar? De eso lo hemos platicado. Por ejemplo, el altar, una de las cosas que nos enseña es que es para morir. Ahí habían sacrificios. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién debe de morir? Nosotros. ¿Pero a qué debemos de morir? Debemos de morir al pecado, al mundo, a los deseos de la carne. Debemos de morir a todo lo que no sirve para el Señor, todo lo que no agrada al Señor. A eso es a lo que tenemos que morir. Y ahorita vamos a entrarle un cachito más a esto. Espéreme un rato. Entonces, eso es parte del altar. Pero el altar también es para que haya una comunión. Es el inicio de la comunión. Es un punto, digamos, llamémosle así, es un punto de contacto entre Dios y el hombre. Entonces usted es un punto de contacto. Ahora, a donde quiera que usted va, usted es yo le llamo así un punto de contacto. Realmente le puede poner usted, es una antena pues, que recibe todo tipo de señal del cielo. Y entonces, hermano, es usted un receptor, le podríamos llamar así. Es un teléfono celular, donde usted recibe la señal del cielo. Entonces, hermano, nosotros que ya hemos recibido a Cristo Jesús, que le hemos abierto nuestro corazón al Señor, empezamos a edificar, el Espíritu de Dios empieza a edificar en nosotros mismos el altar. Para que entonces haya esa comunión, para que entonces, hermano, haya ese sacrificio, para que haya también un pacto, etcétera. En el altar se hacen muchas cosas. Porque cuando usted dice que se casó, se fue a un altar, ¿verdad? O a un llamado altar. Y ahí hizo un pacto, también. Por eso digo que hay pactos en el altar. Además, Dios mismo hizo pactos. Cuando Abraham, por ejemplo, levantó un altar y él puso la ofrenda ahí, ¿verdad? Lo que había que poner. Y el Señor pasó quemando todo aquello e hizo un pacto con él. Amén. Ok, entonces, aquí empieza diciendo, harás un altar de madera de acacia. Fíjese qué interesante es porque la madera de acacia, en algunas otras versiones dice que es madera de cedro. Y amén, también, lo que usted quiera. La situación está en que habló de madera. Y mire, hermano, usted que es
tan lindo, ¿ah? Y tan inteligente por la gracia de Dios, ¿me puede decir de dónde se saca la madera? Del aserradero, va a decir alguien. Ok, de los árboles. Entonces tal vez si usted me hace favor en el libro de los Evangelios, a ver si alguien me puede ayudar a encontrar, ¿verdad? Donde aquel hombre dijo que los hombres son como árboles. Aquí lo vamos a buscar rapidito. Ok. Marcos 8:24. Dice la palabra del Señor, vino luego a Betsaida, en el 22, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, el ciego, veo los hombres, ¿como qué? Ah, ok. Entonces, la representación dijimos que nosotros somos tabernáculo, ¿verdad? Entonces aquí está claro. ¿Por qué hicieron el tabernáculo de madera de acacia? Claro, ahí dice el altar de bronce, pero espérese, ese es el recubrimiento. Pero en sí, es la madera de acacia. Son árboles. Esa madera de acacia lo representa a usted y a mí, como hombres. Ahora, hay ciertas características que tiene esta madera de acacia, y yo por eso traje mi teléfono, y perdóneme, yo espero que no lo incomode esto, pero déjeme decirle nada más algo que aquí dice. Dice, entre los antiguos la acacia era tenida como planta maravillosa, por sus propiedades curativas y la creían de suma eficacia para ahuyentar la mala suerte. Así dice aquí, va. En Egipto era muy conocido este árbol y sus naturales lo empleaban para la construcción de embarcaciones, estatuas y muebles. Entre los hebreos se cita con el nombre de madera de setim, y según los libros santos, en la construcción del tabernáculo, la única madera que se empleó fue esa. La acacia seyal, le llaman ellos. Ok, entonces, esta madera de acacia tenía dos grandes características. Una, es que era una madera que se podía trabajar muy bien, pero que era muy dura. Pero que al mismo tiempo era resistente. Entonces, hermano, cuando nosotros lo analizamos, nos damos cuenta que se parece un poquito a alguno de nosotros, ¿verdad? Lo interesante es que cuando el Señor Jesús viene y nos empieza a trabajar, aunque nos va a dar la forma que Él quiere, pero de pronto somos duros. Nuestro corazón se endurece. Por ejemplo, cuando todo va bien, estamos alegres, estamos contentos, nos gozamos, nos alegramos, brincamos, saltamos, vamos a la iglesia, no le echamos la culpa a nadie porque no hay a nadie quien echarle la culpa de que estamos bien. Pero cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las dificultades, cuando nuestra fe empieza a ser probada, en la tribulación y en diferentes situaciones que nos empiezan a pasar, entonces, como que se endurece nuestro corazón y juntamente con ello nuestros pensamientos. Y muchas veces, hermano, decimos, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si mira a este que está aquí que ni te busca, ni te ama, ni te tiene por noticia, y le va bien. ¿Por qué a mí me va mal? ¿Sabe por qué? Porque lo están haciendo un tabernáculo. O más bien, lo están haciendo un altar.
Y cuando a uno lo hacen un altar, seguramente va a tener comunión con Dios. Seguramente en ese altar, hermano, va a haber perdón. Seguramente en ese altar su vida va a ser diferente. Seguramente en ese altar, hermano, van a ver, ¿qué otra cosa le dije que era el altar? Bendiciones, obras, vida, todo eso va a haber. Si usted y yo nos dejamos formar como un altar. Entonces, madera de acacia, árboles, usted y yo, sí vamos a tomar la forma, porque nos la están dando. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo la va a dejar? ¿A medias? La va a perfeccionar. Mire, hágame un favorzote. Ve al que tiene al lado suyo y dígale, te van a perfeccionar. Así dígale, te van a perfeccionar. Pero que abra su boca y que le diga, te van a perfeccionar. Ahora, la situación está en que fíjese que para poder llevar esa madera a la forma en que se requería, se necesitaban ciertos instrumentos. Tal vez alguien en alguna oportunidad intentó o la hizo de carpintero, ¿verdad? Y se da cuenta que hay algo que se llaman cepillos, ¿verdad? Y esos cepillos, mire, si la madera pudiera gritar, pegaría un tremendo grito, porque le pasan filo. ¿Para qué? Para llevarlo a la forma que se necesita. Así que lo están trabajando. Si usted está pasando momentos de dificultad, le están probando su fe, porque la Biblia dice, y le están dando paciencia. Si usted cometió el error, no se llama error, ¿va? Si usted tuvo la gracia de haber pedido paciencia, aguántese. Porque la Biblia dice que la prueba de nuestra fe es la que produce paciencia. No vaya a creer usted que, Señor, dame paciencia, y es una cuestión de que ya le vino la paciencia. No. Dice el Señor, ¿quiere paciencia? Métanlo a la prueba. Porque ahí es donde viene la paciencia. La prueba de tu fe, de lo que has creído y en quien has creído, es donde va a venir tu fe, tu paciencia. Ok, madera de acacia. Ahora, dice que tenía, mire, esto empecemos a analizarlo. Usted sabe, y hemos hablado en otras oportunidades, que la numeración en la Biblia tiene significados, pues. Para los hebreos, obviamente, y para algunos otros idiomas y otros lenguajes, las palabras no son solamente palabras, las letras no son solamente letras, son simbolismos y tienen un valor numérico que también está relacionado juntamente con el simbolismo que tienen. A eso en la Biblia se le llama gematría bíblica, es decir, el estudio específico de los números, ¿verdad? Para eso hay libros y de todo. Entonces, si usted los quiere consultar, váyalo, ¿verdad? Ahí está Google que lo sabe todo. 5 codos de longitud y 5 codos de ancho. Entonces, analicemos qué significa el número 5. Porque entonces vamos a encontrar el por qué es que el Señor le dio medidas tan exactas en la reproducción del altar, y es a lo que usted y yo debemos de llegar, a esas dimensiones, a las dimensiones del tabernáculo específico, para que el Señor se presente, para que de ahí salga un olor grato, un olor agradable delante del Señor. Mire, si Moisés, por ejemplo, hubiera presentado un altar que tuviera en vez de 5, 4 codos, por 5, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Le hubiera dicho al Señor, no, yo dije que de 5 por 5, así que ese, usarlo en tu casa, pero en la mía no.
Yo voy a descender, yo voy a tener comunión contigo, yo voy a recibir tus ofrendas, voy a recibir tus sacrificios, voy a recibir todas esas cosas con olor grato cuando cumplas con las dimensiones, con las medidas establecidas que yo te di. Por eso se lo dijo en Éxodo 27. Quiero que lo hagas exacto, a la medida. Y eso es lo que van a presentar. Así nos van a presentar a nosotros, con medidas exactas. La novia de Cristo se va a presentar con medidas exactas. Él viene por una novia semejante, la cual va a ser esposa de él, pero tiene que tener medidas exactas. Entonces, tenía 5 codos de longitud. ¿Qué significa el número 5? Bueno, el número 5 tiene varias aplicaciones, pero yo quiero llevarlo, por ejemplo, a esto. Vamos a ver. Mire, el número 5, vamos a ver si lo encuentro aquí. El número 5 tiene, aquí le voy a leer algunas y luego yo le doy algunas otras. Por ejemplo, el número 5, y lo hemos visto, es el número de gracia, ¿verdad? Significa gracia. Pero también significa redención. Tal vez alguien puede encontrar, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. Y alguien más que busque Éxodo 30, del 23 al 25. Recuérdense que los viernes estamos enseñando, ¿verdad? No estamos propiamente predicando. Me interesa que podamos enseñar. Y hoy sí voy a tratar de dejar tiempo para preguntas, amén. Me avisan cuando ya sean las 11. Van a salir corriendo los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40. Si alguien lo tiene, solo levante su mano para que le puedan llevar ahí el micrófono y todos lo escuchemos. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y como su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ok, entonces tomó 5 piedras, ¿verdad que sí? Ok. Mire, ese es otro tema que habría que sacar, ¿verdad? Que por qué agarró 5 piedras, pero así rapidito. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que Dios nos da para que nosotros podamos alcanzar, conquistar, derribar, etcétera. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando se presentó como Jesús en la tierra, crecía en gracia y en conocimiento delante de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, hermano, nosotros recibimos esa gracia, recibimos ese favor a través de Cristo Jesús. La Biblia dice en el Salmo capítulo 45, me parece que es, y verso número 2, la gracia se derramó sobre tus labios. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, así dice la palabra. Tal vez si alguien lo quiere buscar para que lo podamos leer también. Salmo 45, 2 es. Y entonces, Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos la gracia en plenitud. Ahora, lo tremendo es que fíjese que aquí dice que y aquí póngale cuidado, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un número 4, porque era cuadrado. Era de 5 por 5. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar, debemos, y tenemos que alcanzar gracia. ¿Alguien lo tiene? Para que lo lea. A ver. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Va. Entonces, mire qué es lo que hace la gracia. Nos bendice para siempre. Y una de las letras de Misbaj o Midyaj, ¿cuál es? Bendición. Entonces el Señor nos quiere, cuando nosotros somos tabernáculos, hermano, cuando nosotros somos altar, voy a poner mejor aquí para que no se me confunda, ¿verdad? Cuando nosotros somos llamados por el Señor,
nos van a formar como altares. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos por siempre. Porque la gracia, que es el número 5, se derrame sobre nosotros. Mire, Dios lo único que quiere hacer con usted y conmigo es bendecirnos. Aunque usted no lo crea y aunque usted no le parezca que así es. ¿Por qué? Porque muchos dicen, Señor, pero si tú me dijiste que me ibas a bendecir y tal parece que es lo contrario. Porque mira cómo estoy, mira las dificultades, mira que mi esposo o mi esposa no cambia, mis hijos, Señor, cada vez los veo más perdidos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo cada vez estoy más gordo o gorda. No siento yo tu bendición. Hermano, Dios nos llamó para bendecirnos. Dice la Biblia que Él ya preparó lugares para bendecirnos donde nosotros debemos de estar. Entonces, debemos de llegar a ser altares que tengan 5 codos de longitud y 5 codos de ancho. ¿Por qué longitud y anchura? Porque la longitud es cuán largo, ¿verdad? Y la anchura, pues cuán ancho, ¿verdad? Obvio. Con gracia, nosotros vamos a alcanzar llegar hasta la morada del Padre. Pero con gracia, nosotros vamos a alcanzar a más gente que llegue y entre juntamente con nosotros al reino. Por eso la Biblia dice, siendo Él, porque esa es una profecía, el Salmo, cuando habla en el Salmo 45 está hablando de Jesucristo. Que sobre de Él había sido derramada la gracia sobre sus labios, porque hermano, perdóneme, pero si alguno tenía y tiene y ha tenido por toda la eternidad gracia para hablar, es nuestro amado Señor. Él no nos dice a nosotros cuando nos caemos, cuando tropezamos, ay Dios, para eso me gustabas. Qué mal te ves así. Así no nos habla el Señor. El Señor nos habla y nos dice, levántate, hijo. La manera en cómo nos habla Él es, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 3 de Juan. O 1 de Juan. Si alguno ha pecado, se va al infierno por desventurado, 7 suelas. ¿Así dice el Señor? ¿Cómo dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que intercede por usted y por mí. Ahora, déjeme decirle algo. No con esto quiere decir, bueno, entonces voy a ir a pecar, porque como tenemos abogado, cuidado, porque no se trata de eso. Se trata de que nosotros atendamos, por eso dice, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Entonces hay que atender a las cosas que nos escriben para que no pequemos. Pero si en nuestro caminar, en nuestro proceder, de pronto con esta carne tan débil que tenemos, hermano, tropezamos, o diría alguien, trompezamos, nos resbalamos y pecamos y fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que nos levanta una vez más. Entonces, Él tiene gracia para hablarnos. Entonces, ¿qué espera que nosotros como altares seamos? Hombres y mujeres con gracia. Que no seamos, usted lo dijo, no yo, que no seamos sin gracia. Nosotros necesitamos la gracia. Perdóneme, hermano, pero si nosotros llegamos condenando a la gente y le decimos, a todos los que están aquí quiero hablarles y decirles que el que no recibe a Jesucristo al infierno va a ir a parar por pecador, ¿cree usted que alguno se va a convertir? Claro, a más de algunos se va a convertir por medio. Porque va a decir, hola, yo no me quiero ir al infierno. ¿O alguno se quiere ir al infierno? Yo creo que nadie. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? Que como el Señor tuvo tanta gracia para hablar, muchos no le creyeron.
Y ahora se presenta un evangelio, hermano, de bendición, de gracia, y entonces mucha gente dice, no, así de fácil es nada más levantar mi mano y decirle, Señor, yo te recibo, te acepto, y ya estuvo, y gobierna sobre de mí. Otro día. Pero nosotros debemos de ser altares. Altares que puedan decir, altares que puedan hablar con la gracia del Señor en nuestras vidas, para poder entonces llevar a muchos a lo ancho. Pero llevarlos ¿a dónde? Al lugar que nos han predestinado. Salmo capítulo 23, y a la casa del Padre volveré y ahí voy a morar por la eternidad, por largos días, para siempre, dicen otras versiones. Entonces, usted y yo, 5 codos de longitud, 5 codos de ancho, altares. Ahora, dice entonces, y hace énfasis ahí, dice cuadrado. Entonces quiere decir que tenemos que tener un evangelio bien cuadrado. No, no quiere decir eso. Ni legalista, ni nada parecido. Lo que nos está hablando, hermano, es del número 4. Porque si no mal recuerdo mi geometría, un cuadrado tiene 4 lados. ¿Verdad que sí? Ok, entonces está hablando de un número 4. Y el número 4, no terminamos de ver el número 5, ¿verdad? El número 5 también significa redención. Es decir, nosotros somos redimidos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso somos redimidos. Lo interesante, ahorita venía un pensamiento a mi corazón, pero después se lo digo. Lo interesante es que cuando usted y yo podemos abrir nuestro corazón, recibir al Señor en nuestro corazón y decirle, Señor, ahora yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Yo soy pecador, pero sé que por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo he sido perdonado. Entonces somos redimidos del pecado. El pecado que nos acosaba, y 1 Corintios habla y dice que, me parece que es 1 Corintios, pero si no, si alguien me corrige, donde dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, para que entonces pudiésemos nosotros llegar a ser libres. Había un acta que nos condenaba, un acta que decía, estos son pecadores, y la Biblia dice que el que pecaba, o el que peca de cierto debe de morir. El alma que pecare de cierto morirá, dice la Biblia. Nosotros estábamos condenados para la eternidad, para pasarlo lejos de Dios. Porque la muerte significa separado de. Usted y yo estábamos condenados para estar separados de Dios para siempre. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús recibimos nosotros redención, y esa redención es la que ahora nos tiene aquí por su misericordia y la que nos hace estar cerca del Señor ahora. Por eso necesitamos esa redención, el número 5. Colosenses 2:14, ¿qué dice? Léelo, por favor. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vale. ¿Se da cuenta? Es decir, usted y yo, hermano, éramos reos de muerte, de una muerte eterna, espiritual eterna, de la cual no teníamos salvación. Pero ahora que hemos reconocido a Cristo Jesús, y si hay alguien en esta noche que no lo ha hecho, aunque haya venido por 20 años a la iglesia, porque la iglesia no salva a nadie, lo que salva es el reconocimiento de Cristo Jesús en nuestro corazón y la permisión nuestra de que Él se haga Señor sobre nosotros, para empezar a caminar como Él lo desea. Ok, entonces, nosotros necesitamos esa redención. Gracias a Dios ya la tenemos. Número 5. El número 5 también significa
Ya voy a ir terminando, voy a tener que apresurarme con esto. El número 5 también significa cobertura. Efesios 4:11 habla y dice, porque el mismo que descendió a los infiernos fue el mismo que ascendió una vez más hacia el trono del Padre para llenar todas las cosas. Y Él estableció entonces, ¿qué estableció? Estableció 5 ministerios, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Usted y yo somos los santos de Dios o no? Entonces, nosotros, el número 5 significa, hermano, los ministerios, el cubrimiento sobre nuestra vida. Tendríamos que hablar muchísimo sobre la cobertura. Pero nosotros necesitamos estar bajo esa cobertura, bajo esa administración, hermano, apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, de hombres, ministros que el Señor ha levantado. Gracias a Dios estamos, al menos dentro de este ministerio. Hay otros ministerios que también están. Y hay otras gentes que también están. No somos como Elías, que pensaba que era el único, ¿verdad? 7,000 habían que no habían doblado sus rodillas ante los Baales, dice la palabra. Entonces nosotros estamos dentro de esa parte del cuerpo de Cristo que nos permite ver esos 5 ministerios que nos están continuamente equipando para poder llegar a ser la novia, la esposa de Cristo. Amén. Que nos están perfeccionando. Pero continuemos, porque si no me voy a quedar aquí y todavía falta. Ok. El número 4, que dijimos que es porque es cuadrado, ¿verdad? 4 lados. Dice que es, o lo que significa, es el número de creación. También dice que, vamos a ver, y ponen todas los porqués, ¿verdad? Porque existen 4 estaciones, porque existen 4 puntos cardinales, ¿verdad? El 4º mandamiento es el primero que se refiere a la tierra, etcétera. Entonces, porque sencillamente nosotros, hermanos, siendo altares, la Biblia dice, ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Cuando habla de criatura, ¿qué es? ¿Ah? Creación. Creación. Ahí, por ese verso, y bueno, y por otros muchos más, hermano, entendemos que no todos somos hijos de Dios. Nosotros sí. Porque estamos caminando hacia llegar a ser o tener esa perfección como hijos de Dios. Pues cuando usted le predica el evangelio a alguien, por eso el evangelio no es religión tampoco. Amén. Es una relación continua, todos los días con Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de darle a conocer el evangelio a toda criatura. Es decir, a toda creación. ¿Para qué? Para que toda creación entonces pueda morir sobre el altar y hacerse un altar y tener esa comunión entonces con el Señor. Amén. El 4 también significa equilibrio, es decir, que nosotros debemos de ser equilibrados en todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Claro, la única manera de poder ser equilibrados nosotros es a través de la palabra. Es la única forma en que nosotros podemos ser. Bueno, pasemos, porque habría que hablar más del 4. El número 3, y ya con esto voy a ir concluyendo. 3 codos de alto. Pero el alto, ¿hacia dónde se refiere? Hacia arriba, ¿verdad? Ok, ¿por qué 3? Bueno, el 3 significa muchas cosas, pero una de las cosas que significa el 3 es la triunidad de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los 3 son uno. ¿Sí? Ok, entonces, nosotros vemos ahí la triunidad de Dios. El Señor Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy, ¿qué cosa? 3 cosas. Camino, verdad, vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. No se llega por San Judas Tadeo, ni por San Juan, ni por San Pedro, ni por San Lucas, ni por San Goloteo, ni por San Cudo, ni por nadie. Por nadie más.
Perdóneme que sea tan claro, hermano, pero es que necesito hablarle de lo que la Biblia dice. Para llegar a ser libres tenemos que conocer la verdad. Y si yo me callo la verdad, usted va a seguir estando atado. Y atados no llegan, no avanzan. Si lo atamos a usted de pies y manos y le decimos, ¡corra! 2, 3 saltos y se va a ir de boca. Y después siga corriendo. ¿Cómo le va a hacer? Entonces, nosotros debemos de entender que 3 cosas Jesucristo dejó impregnado en su palabra. Juan 14:6. Yo soy camino, verdad y vida. Y no se llega al Padre, si no es a través de Él. Pero ¿cómo nosotros vamos conociendo el camino que es Cristo? A través del Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo he rogado al Padre que envíe de su Espíritu, a fin de que ustedes no se queden solos en medio de este mundo de oscuridad. Para que entonces Él, dice, os recuerde las cosas que yo ya les enseñé y que les hable toda verdad para que sean completamente libres. Juan 8:32, si usted quiere leerlo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, 3 significa la triunidad de Dios, entre otras cosas. Pero voy a llevarlo nada más le quiero leer esto así rapidito. Permítame nada más. Mire, el número 3 también representa obviamente la divinidad en perfección, es decir, la plenitud, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que aquí hacen referencias muy lindas, ¿verdad? A que hay 3, por ejemplo, hay 3 cualidades en el universo: el tiempo, el espacio y la materia. Ya hay otro tema, ¿verdad? Pero también hay otras cosas. Digamos, el tiempo está dividido en 3, en el pasado, en el presente y en el futuro. El Señor es para nosotros todo eso. Es pasado, presente y futuro. El espacio está dividido en 3, en alto, en ancho y profundo. Y la Biblia dice que nosotros vamos a conocer su amor en la altura, en la anchura, en la longitud y en la profundidad. Después la materia está dividida otra vez en 3, en sólido, en líquido y en gaseoso, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otra vez ahí. Nosotros como seres humanos estamos hechos en 3 partes. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Perdón, lo dije mal. Usted es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Porque el Padre no es creador de cuerpos solamente. Primeramente es Padre de espíritus, engendra espíritus. Ok. Las habilidades humanas son 3. Los pensamientos, palabras y acciones. Hermanos, es que esto es tremendo. Y cada una de esas cosas tendríamos que desarrollarlas, ¿verdad? Para poder ver que esa es la altura. Por eso, vuelvo otra vez, ¿verdad? Al título del tema. El tema son las dimensiones evolutivas del altar. ¿Por qué? Y voy a parar aquí. Porque después de ese altar, este es el altar de bronce que está en el atrio, pero nosotros no debemos de quedarnos como un altar de bronce, sino debemos de llegar a ser un altar del lugar santísimo, que es un altar de oro, pasando por un altar de plata. Ok, pero entonces dejémoslo ahí. Yo quiero orar y luego tenemos unos minutos de preguntas, si es que las hay, ¿verdad? Y si no, entonces, pues nos vamos a ir retirando. Amén. Así que acompáñenme, oremos, pidámosle al Señor que nos auxilie y que Él nos propicie el poder seguir hablando acerca del altar, que el altar es usted mismo. Si quiere ponerse de pie, puede ponerse de pie y luego volver a sentarnos. Pero yo le voy a suplicar algo, ahorita que oremos. Dígale, Señor, yo quiero ser un altar para ti. Yo quiero llegar, Señor, a esas dimensiones del altar. Yo quiero tener esas dimensiones del altar. Y quiero evolucionar hasta llegar a ser un altar de oro delante de tu presencia. O revestido de oro más bien.
Así que oremos, Padre bendito y santo y nuestro que estás en el cielo. En esta hora, Señor, venimos a darte gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Y gracias porque nos das, Señor, a nosotros la oportunidad de ser altares, Señor. Altares donde podamos recibir tu comunión, altares donde podamos recibir tu fuego santo, altares, Señor, donde nosotros podamos ser aceptos, Señor amado. Muchas gracias, Santo Espíritu de Dios, por estar en nosotros haciendo la buena obra hasta llegar a perfeccionarlas. A fin, Señor, de que en nosotros, Padre, esté ubicado ese altar, esos altares, Señor, y que podamos evolucionar en nuestra vida día con día, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Queremos llegar a ser, Señor, esos altares de donde salga, Señor, los olores fragantes que lleguen delante de tu presencia, y podamos ser nosotros, Señor, santificados en ti, puestos en ti, metidos en ti, Señor, para vivir eternamente, Señor, contigo, en el nombre poderoso de Jesús, en el templo que tú has preparado, donde nosotros somos los altares, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Que esta palabra, Señor, tome el pensamiento de cada uno de nosotros y podamos creerlo por la fe, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo precioso. Te lo suplicamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos haga entender esta palabra de tal manera que podamos caminar hacia la santidad, Señor, día con día, esperando tu pronta venida, Señor, en el nombre de Jesús, tu parusía, la venida o la parusía previa, Señor, a la segunda venida, Padre, donde todo ojo te verá, pero nosotros queremos ser partícipes de esa venida en secreto, Padre, para poder ser levantados juntamente contigo y llevados, Señor, en las nubes. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese unos minutitos nada más y solo me faltó leerle algo que me gustó mucho de esto que leía aquí, y perdone que en lo que usted se decide a preguntar, fíjese que cuando el Padre habló, y eso me llamó mucho la atención con respecto al altar, cuando el Padre habló 3 veces, el Padre, en los Evangelios. La primera vez habló en Mateo 3:17, la segunda en Mateo 17:5 y la tercera en Juan 12:28, por si usted quiere apuntarlo. La primera vez dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, la primera faceta, o una de las 3 facetas que nosotros tenemos que tener, de los 3 codos de alto, es decir, para poder llegar, cuando habla de altura es que tenía una altura específica. Llegó hasta el lugar donde tenía que llegar, tener el tamaño que tenía que tener. Eso habla de madurez, pero también habla de que nosotros debemos de llegar a tener la estatura de un varón perfecto para poder ser trasladados. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es que seamos de entera complacencia para con el Padre. Cuando hablamos de entera complacencia, estamos hablando de que debemos dejar todas las cosas que no le agradan a Él, para hacerle a Él, o para hacer en Él complacencia. Amén. Segundo, Mateo 17:5, dice, y he aquí una voz desde la nube, hablando el Padre nuevamente, cuando estaban en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero le añade algo, a Él oíd. Yo le voy a decir esto, no se va a molestar conmigo. ¿No se molesta conmigo? Bueno, se lo voy a decir a esos 3 que me dijeron que no, y los demás si lo quieren lo oyen, aunque se molesten conmigo. Cuando el Señor habla esto, dice a Él oíd. ¿Sabe por qué muchas veces no nos oyen? Porque no enteramente complacemos a Dios. Es decir, lo que hemos platicado en otras veces. A la ley y al testimonio.
lo que yo hablo, lo que yo digo, que sea congruente con lo que vivo, para que entonces me oigan. ¿Sabía usted que no necesariamente tiene que haber palabras para escuchar y tener un lenguaje? Porque el Señor dice que nos llevará, ¿cierto?, para hablarnos de sus amores. Pero en versos más adelante dice, Él callará de amor. Si nos va a hablar de amores, entonces va a estar callado. Con acciones nos va a enseñar. Ok, entonces por eso. Y por último, para darle lugar ya a las preguntas, la última vez que habla el Padre, en Juan 12:28 dice, el Señor Jesús habla y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, ¿para qué sirve? Porque cuando lo glorificó dice que lo llevó a lo más alto, para que llenara todas las cosas. La estatura que tenía que tener Cristo, la estatura que nosotros tenemos que tener, 3 codos, el alto. Amén. Para que nos glorifiquen. Amén. Entonces, si usted tiene preguntas, pues, solo álcenos su mano, ¿verdad?, para poder llevarle el micrófono, en el nombre de Jesús, y que el Señor nos auxilie, ¿verdad? ¿No tiene preguntas? No. 2 cosas nada más cuando no hay preguntas, ¿verdad? O de plano no se entendió nada, o se entendió tan claro que no hay preguntas, ¿verdad? Ahí está el hermano Javier que no entendió todo tan claro, entonces. Dios les bendiga a todos. Gracias. Pues bien interesante. Yo nada más una cosa es cómo hablarles a la gente en el trabajo, porque en mi trabajo todos son católicos, hay un testigo de Jehová y a veces hablan cosas que no tienen sentido. Y yo digo, ¿cómo hablar a esa gente? Porque muchos de ellos son muy religiosos. Hay un compañero que trae una imagen de San Judas Tadeo ahí y a veces les hablo y no hacen caso y dicen que el infierno no existe o dicen, no, cuando ya me muera me arrepiento y digo, ¿cómo hacerlo de una forma bien eficaz para tratar de estar sembrando la semilla y en un momento ellos pudieran conocer al Señor también? Ok, le voy a leer este pasaje de las Escrituras y después tal vez le añadimos un poquitito más de explicación a esto que le quiero hablar. Hebreos capítulo 4, verso número 12, o 12:4, perdón, dice de la siguiente manera, es un verso que todos han escuchado o hemos escuchado en algún momento, es 4:12, perdón. Voy a ver si no estoy mal. Sí. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Conforme a tu pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera eficazmente yo les puedo hablar? Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para ser eficaz en nuestro platicar con alguien, ¿qué debemos de hacer? Hablar con la palabra. Porque recuérdense que cuando el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 4, fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche, siempre dijo, escrito está. Escrito está. Y escrito está. Claro, alguien me podría decir, sí, pero también el diablo le dijo que escrito estaba. Sí, pero recuérdese que cuando nosotros utilizamos la palabra del Señor, por eso dice, procuremos presentarnos delante del Señor como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que trazamos bien la palabra de verdad. Por eso le decía, es que, hermano, perdóneme, pero la gente va a creer al anuncio del Evangelio cuando usted y yo estemos procurando llevar una vida acorde a lo que hablamos con lo que vivimos. Esa es la situación. Porque si no, ¿cómo creen?
Hay gente que dice, para ser, y no me voy a dejar mentir, pero para ser como evangélico, porque en primer lugar lo tildan a uno, que tiene una religión, cosa que no. O para ser como cristiano, de cristianoide, mejor no, mejor sigo como estoy, mejor no hablo nada y sigo pecando. Pero si usted, yo se lo dije en alguna oportunidad, tal vez hasta en forma de broma, pero si usted va a decir que es hijo de Dios, demuestre que es hijo de Dios. ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros cristianos allá en el capítulo 9, me parece que es, 5 del libro de los Hechos? Porque se parecían a Cristo, porque tenían las actitudes de Cristo, porque actuaban. Y claro, alguien podría decir, pero es que no somos perfectos, pastor. Sí, nadie está hablando de perfección. Estamos hablando de caminar, de tratar, de llegar a accionar como el Señor nos lo dejó. Porque perdóneme, hermano, pero ¿cómo va a ser posible que el Señor nos esté pidiendo algo si fuera imposible de alcanzarlo? ¿No se le hace a usted un poco incoherente? Porque, si usted viene, agarra a su hijo de 5 años, le pone aquí una ecuación matemática, hermano, de álgebra, y le dice, pues, resolvelo. Y todos estamos aquí presentes, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a papá? Vamos a decir, hermano, yo creo que al que le falla es a usted, no al niño. Porque no es coherente. No tiene esa estatura, no ha llegado a ese nivel. Entonces, si el Señor dejó que nosotros, estando en este nivel tierra, en el que estamos, y dijo que podíamos caminar perfectamente, es porque podemos caminar perfectamente. Cuando hablamos de perfección, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es la plena función en cuanto al desarrollo del propósito y el plan que Dios ha hecho o ha puesto delante de usted para llegar a alcanzar. Es decir, si a usted lo llamaron a predicar el Evangelio, entonces predique el Evangelio. Así va a estar cumpliendo perfectamente la comisión por la cual y el propósito por el cual lo pusieron en esta tierra. Esa es la perfección delante de Dios, para nosotros, a este nivel tierra. ¿Sí me di a entender o no? Le hablé así muy... Entonces, nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Pero, entonces la situación está, hermano, en que otra de las cosas, y eso ya tal vez yo lo estoy añadiendo, es que nunca debemos llegar a atacar a la gente. Porque si algo no es, ¿cómo le dijera? Si por algo nos van a rechazar, es como le decía hace un rato, si usted llega y le dice, es que todos ustedes se van a ir al infierno por estar ahí con esas sus cosas, ¿qué van a hacer? Lo van a rechazar. Pero si por ejemplo usted se sienta con ellos, los escucha, empieza a oír, por eso dijo el Señor Jesús, oídlo todo, retened lo bueno. Mire, cada cosa, cada parábola, cada ejemplo que el Señor Jesús puso, usted no ve que el Señor haya puesto ejemplos como, habían 1000 estrellas, una se perdió, y 999, porque todos se hubieran quedado así como que, ¿qué onda? ¿De qué nos está hablando? ¿No le parece? ¿De qué habló? De ovejas. ¿Conoce usted ovejas? En aquel entonces, hermano, cuando usted lee la historia, yo por eso le he dicho que hay que saber un poquitito de historia también, ¿verdad? Pero si usted y yo nos remontamos a la historia, en la época en la que el Señor estuvo viviendo, una de los oficios más populares era el pastorado. Entonces conocían de lo que les estaba hablando. ¿Por qué cree que cuando Natán llegó con David, hermano, y le dijo, había un hombre en una pequeña aldea, habían 2 hombres en una aldea, o en un lugar. Uno tenía muchas ovejas, el otro solo tenía una.
Y el que tenía muchos, lo mandó a matar y se quedó con la oveja. ¡Ja! David se encendió. Y dijo, ese tal, ya no dijo por cuál, ¿verdad? Al tal, que pague 4 veces, 4 tantos la oveja. Y entonces vino Natán, empezó a retroceder, a buscar la puerta y le dijo, ese eres tú. Pero ¿sabe por qué? Porque David había sido pastor y entendía esa situación. Amaba las ovejas. Si la Biblia dice que él cuando se presentó con Saúl y le dijo, yo voy y cuando un león o un oso se lleva una de mis ovejas, voy, lo agarro, le hago la llave del diácono, le abro el hocico, le saco la oveja y le doy una patada. Se lo estoy nada más ejemplificando para que usted entienda, ¿verdad? Pero él dijo, yo voy, agarro al león, agarro al oso, le saco la oveja y lo mato. Entonces, por eso él estaba enardecido en el momento en que le pusieron ese ejemplo. Ok, vuelvo con el Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplos dio? Ejemplos de la tierra. Ejemplos terrenos. Oiga usted las pláticas primero de la gente. Y entonces ahí, por eso dice la Biblia que el Señor agarra a los sabios en su sabiduría. A mí me gusta mucho cómo el Señor le dio una gracia muy especial a mi papá, a mi padre biológico. Mi papá es una persona que lo sabe a usted escuchar. Entonces cuando de repente platicaba con la gente, ¿verdad? A donde llega, platica con la gente. Pero por ejemplo, si estaba en una clínica, empezaban a platicar de algunas otras cosas y de pronto, ¡pum!, una enfermedad. Sí, es que fíjese que yo tengo una amidolencia por acá, y otra por acá, y otra por acá, y otra por acá, y total de que estaba todo dolido, ¿va? Y entonces, sí pues, mire, pero fíjese que la palabra del Señor dice que el Señor llevó todas nuestras dolencias. No empezaba diciendo, usted demonio es lo que tiene. Porque en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Se corre o se va para otro lado, ¿va? Pero decirle a alguien, el Señor llevó todas nuestras dolencias, dice la palabra que todavía está vigente. El que nosotros podamos llegar delante de Él y Él llevarse todas nuestras dolencias. Y no está buscando una solución a aquella persona para sus dolencias. Entonces nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser astutos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé las palabras adecuadas. Entonces, oír lo que están hablando. Y entonces el Espíritu nos va a despertar a nosotros los ejemplos que necesitamos para poder llegarles con la palabra viva y eficaz, que no les va a permitir más que decir, sí, tenés razón. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Solo en una pregunta ya fueron 10 minutos, ¿verdad? Perdone, va. Es culpa del hermano Javier. Hermano pastor, solo quería hacer una pequeña aportación. Adelante, hermano, bienvenido. En la madera de acacia, dice que también era una de las características era que tenía muchos nudos. Claro. Y los nudos vienen a ser figura de las ataduras que tenemos como seres humanos. Así es. Gracias. Así que, gracias, hermano. Linda aportación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a nosotros nos tienen que quitar todas esas ataduras, ¿verdad? Esos nudos, ¿verdad? Despojados de todo peso y del pecado que tanto nos asedia, dice la palabra, ¿verdad? Entonces el Señor es especialista en desarmarle a usted cualquier nudo que tenga. Y a mí también, va, para dejarnos bien bonitos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, hermano, deseo bendecirlo en el nombre de Jesús, que usted vaya con paz, con bendición, con gracia para su casa, que la paz de Dios esté sobre usted. Y primeramente Dios, nos vemos a las 5 de la mañana para estar buscando el rostro del Señor. Amén. Si usted se quiere quedar un ratito más, acompañarnos, hay comida que los hermanos hicieron, buena, bonita y barata, ¿verdad? Es para tener un poquito más de comunión entre nosotros. Creo que todavía estamos a una muy buena hora, son 15 para las 10, nunca nos habíamos ido a esta hora.